Igualmente, buenos días. Buenos días, Nick. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bien, vamos a iniciar la clase, compañeros. Tenemos como título ahí, métodos para definir o expresar un conjunto, ¿así es? Sí. Sí, va, correcto. Si no tienen, alguien no tiene ese título por alguna razón, anoten, por favor, métodos para definir o expresar un conjunto, por favor, ¿sí? Es la segunda unidad, teoría de conjunto, tenía yo. Teoría de conjuntos, ¿tenemos como títulos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. Sí, licenciado. No operamos nada el día sábado, ¿no, verdad? No, licenciado. No. Va, entonces si teníamos como título ahí, bien, perfecto, bien. Unidad número 2, teoría de conjuntos, bien. Vamos a iniciar entonces con... Bien, escucho, Wilmer. Licenciado, buenos días. Fíjese que hoy es mi primera clase. Me preguntaba si tenían algún grupo de WhatsApp o Classroom. Sí, hay un grupo de WhatsApp. No sé si alguien me puede hacer el favor de compartirle el link para que se pueda agregar ahí el compañero Wilmer. ¿Alguien, por favor, compañeros? Muchas gracias. Bien, gracias, Tatiana. Va, nos unimos ahí, Wilmer, y bueno, al final de la clase yo les voy a explicar ciertas cuestiones acá de unas tareas que tienen pendientes y en qué fecha las van a entregar, ¿verdad? Entonces, al final de la clase vamos a hablar de eso. Bien, unidad número 2, teoría de conjuntos, eso es lo que tenemos como título. Por favor, vamos a iniciar acá con un concepto que se llama conjunto. Bien, conjunto, ¿sí? Voy a explicarles ciertas cuestiones ahí del concepto de lo que es un conjunto, cómo lo vamos a trabajar acá en el curso. Anoten como título entonces conjunto. Y bien, vean pues, un conjunto como concepto general que puede conformar cualquiera de ustedes, que de hecho lo van a hacer en la investigación que van a realizar. Pero un conjunto es una colección de objetos que pueden ser de nuestra intuición o de nuestra mente, concebidos como un todo, ¿verdad? Y reunidos en cierto orden, tienen que estar separados por comas, tienen que estar dentro de llaves y además tienen que estar identificados con un nombre. Decirles que acá en la clase vamos a trabajar la identificación de estos conjuntos, las vamos a trabajar con las letras mayúsculas del alfabeto. Entonces, acá hay una regla que vamos a tener que cumplir. Si vamos a identificar, porque así vamos a trabajar a los conjuntos con las letras del alfabeto, pero mayúsculas, si yo quiero que esos elementos de X o Y conjunto que vaya a representar sean letras, la regla es que esas letras que voy a representar como elementos tienen que ser letras minúsculas. Entonces, yo represento acá mi conjunto con una letra mayúscula del alfabeto, dígase conjunto A, pero dentro de ese conjunto yo quiero que sus elementos sean letras. Entonces, yo quiero que esas letras sean las siguientes. La regla es entonces que esas letras que yo estoy plasmando acá sean letras minúsculas. Y acá yo represento un conjunto y así va a ser con una letra mayúscula del alfabeto y yo quiero que sus elementos sean letras, las tengo que poner en minúsculas. Entonces ahí yo tengo representado mi conjunto A formado por los elementos A, E, I, O, U. Y esas son pues las letras vocales, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Entonces, solo voy a lo que dice la regla, represento mi conjunto, identifico mi conjunto, le pongo el nombre a un conjunto o a mi conjunto, que tiene que ser una letra mayúscula del alfabeto. Quiero que las letras, que sus elementos, que son los que van entre llaves y dentro de, y separados por coma, que sean letras, esas letras tienen que ser minúsculas, ¿sí? Con eso cumplimos y eso es la regla que vamos a trabajar con el tema de conjuntos. Ahora bien, un conjunto, o le puedo llamar un conjunto, o le puedo llamar conjunto, a algo que esté identificado con un nombre, que esté entre llaves y que sus elementos estén separados por coma. Si eso es así, entonces hablamos de un conjunto.
Pero si ustedes me van a representar un conjunto, le ponen nombre de acuerdo, pero no lo ponen, sus elementos no los ponen entre llaves, no es conjunto. O le ponen un nombre, lo ponen entre llaves, pero si sus elementos no están separados por comas, tampoco es un conjunto. Para que sea un conjunto bien representado, le van a poner un nombre, una letra mayúscula al alfabeto, van a poner sus elementos entre llaves y cada elemento va a tener que estar separado por coma. Si hablamos de eso, entonces hablamos de un conjunto. De lo contrario, no representa a un conjunto. Muy bien. Entonces, acá tengo un conjunto, explicado eso, de las letras vocales. Conjunto A es igual a A, E, I, O, U. Letras minúsculas, conjunto nombrado con letra mayúscula A. Bien, tomando en cuenta eso, hay tres métodos para definir o expresar un conjunto. Entonces, anotemos ahí, por favor, métodos para definir o expresar un conjunto. Por favor, ¿sí? Métodos para definir o expresar un conjunto. ¿Ya? Y van a ser tres. El número 1 se llama por enumeración. Y estoy identificando acá un conjunto C que contiene los elementos entre llaves separados por coma del elemento 1 al elemento 10. Entonces, acá el método es por enumeración. El ejemplo es el conjunto C con los números naturales del 1 al 10. Ahora, se llama por enumeración. ¿Qué se hace en este método? Pues se enumera cada elemento del conjunto proporcionado. Entonces, este es el conjunto de los números naturales del 1 al 10. Lo tengo acá, cada elemento enumerado en un conjunto llamado conjunto C. Entonces, esto representa uno de los métodos para definir o expresar un conjunto. En este caso, el método llamado por enumeración. Quiero que le pongan otro nombre a este método porque cuando consulten otra bibliografía lo van a encontrar como. Sí, ese método lo van a encontrar como, así por ese nombre, por enumeración, coma, extensión o tabulación. Cualquiera de esos tres nombres representa el método número 1 para expresar o definir un conjunto. Por enumeración, coma, extensión o tabulación. Recibe esos tres nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este método? Enumerar todos los elementos que tiene el conjunto proporcionado, ¿sí? Entonces, aquí tengo el conjunto C formado por los elementos de los números naturales del 1 al elemento 10. Y ahí lo tengo, método por enumeración, extensión o tabulación. Método número 2, por favor, ¿sí? Método número 2. Okay, vamos a regresar acá. Método número 2. Y se llama, por favor, por descripción. Este es el método número 2, por descripción. O comprensión. O simplemente, anoten ahí por descripción o comprensión, o simplemente por descripción. Así se llama este método. Por descripción, ¿bien? Pues este método lo que nos lleva es a describir el conjunto como tal, pero conlleva al momento de describir un conjunto como tal, conlleva un encabezado. Vean, por ejemplo, dígase el conjunto A. Lo vamos a describir. Conjunto A es igual, abrimos llaves, ¿sí? Y lo que quería decirles es que lleva el método descriptivo por descripción, lleva un encabezado como el siguiente y dice X tal que X. Perdón, dice X tal que X, así se lee. Voy a describir el conjunto A, pero les decía de este encabezado que tiene el conjunto A, que dice X tal que X y todo método descriptivo de un conjunto lleva este encabezado que dice X tal que X o se lee X tal que X. En este caso lo que voy a hacer, X tal que X, es un número dígito. Así, X tal que X es un número dígito. Y cierro entonces la llave. Y aquí estoy describiendo un conjunto A denominado o llamado conjunto de los números dígitos. Entonces, X tal que X es un número dígito.
Y esta es la forma entonces descriptiva de un conjunto, opera de esa manera, lleva ese encabezado toda forma descriptiva de un conjunto, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Anotemos ahí, conjunto B es igual. Le damos, abrimos llaves, conjunto B es igual, abrimos llaves. Por ejemplo, ¿verdad? Conjunto B es igual, abrimos llaves. Procedemos a describirlo y vamos a decir conjunto B es igual a X tal que X. X tal que X es un mes del año. Y acá estoy describiendo los meses del año, ¿verdad? X tal que X es un mes del año. Entonces, forma descriptiva de un conjunto. Y bien, tomando en cuenta esto, quiero hablarles del método número 1 por enumeración, extensión o tabulación, y quiero hablarles del método número 2 por descripción, ¿va? O comprensión. En la práctica, ustedes van a tener que realizar una dinámica en llevar un conjunto de forma descriptiva a forma enumerativa y viceversa. Van a tener que llevar un conjunto de forma enumerativa a forma descriptiva. Entonces, estos casos los vamos a trabajar en este momento y para ello yo necesito que ustedes anoten ahí en su cuaderno. Trasladar a su forma enumerativa el siguiente conjunto. Así, ejemplo o ejercicio, trasladar a su forma enumerativa el siguiente conjunto. Vamos a la práctica, es lo que ustedes van a trabajar. Trasladar a su forma enumerativa el siguiente conjunto. Sí. Entonces, hablamos acá de un conjunto D. Hablamos de un conjunto D que me lo dan en forma descriptiva y lo voy a trasladar a su forma enumerativa y el conjunto D es igual a X tal que X, ¿sí? X tal que X es un número natural. X tal que X es un número natural. Cierro llaves y esa forma descriptiva del conjunto lo tengo que pasar a su forma enumerativa, ¿sí? Entonces, antes de pasar a su forma enumerativa, el conjunto D que dice X tal que X es un número natural, primero les voy a explicar que los números naturales, ¿sí? Son un subconjunto numérico que vamos a ver a detalle en la unidad número 3. Pero acá ustedes lo van a encontrar en la hoja de trabajo número 1 y les va a surgir duda. Entonces, para que vean de una vez, para empezar, los números naturales, porque este lo tengo que llevar a su forma enumerativa, ¿verdad? Entonces, tengo que decir qué elementos incluye en su forma enumerativa el conjunto D, porque esa es la dinámica. Pero para empezar, los números naturales, por favor, compañeros, se van a identificar con una letra N mayúscula, ¿sí? Así, con una letra N mayúscula se identifican los números naturales, ¿ya? Y si dice que X tal que X es un número natural, hay que plasmarlo ahí en forma numerativa, pues los números naturales se identifican con una letra N mayúscula y vamos a decir que los números naturales van de 0 a infinito o de 0 a más infinito. Si lo llevamos a forma gráfica, los números naturales identificados ese conjunto numérico con la letra N mayúscula, porque así lo van a encontrar, los elementos que dicho conjunto tiene, los encontramos desde 0, y los vamos a escribir acá, a enumerar, perdón, 0,1, 2, 3, hasta ahí, por ejemplo, y luego vamos a poner puntos suspensivos, y esos puntos suspensivos, compañeros, me indican o me dicen que esto va a más, hacia infinito, ¿verdad? Entonces pongo coma acá y acá voy a poner el símbolo de infinito que conocemos, ¿ya? Cerramos entonces esta llave y los números naturales, si me preguntan, voy a responder que van de 0 a más infinito. Entonces, ya sé de dónde a dónde van los números naturales, pero ahorita lo que me interesa es el método descriptivo a enumerativo. Eso es lo que me interesa en este momento. Entonces me piden trasladar a su forma enumerativa el conjunto D, que dice descriptivamente X tal que X es un número natural, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a responder en forma enumerativa acá del conjunto D? Voy a contestar, voy a responder que en forma enumerativa, el conjunto D es igual, acá, ¿verdad?
a 0, 1, 2, 3, puedo decir 4 o los valores que quiera, pero por el espacio. Y voy a poner acá puntos suspensivos, ¿bien? Perdón, y esos puntos suspensivos van a ir hacia infinito. Acá. Ponemos otra coma por acá. Y acá ponemos el símbolo de más infinito. Voy a cerrar llaves. Y ahí estoy respondiendo la forma enumerativa del conjunto D que dice que x tal que x es un número natural. Y queda de esa manera representado entonces de forma descriptiva a forma enumerativa. Repito, esa es la dinámica que se trabaja con los métodos para definir o expresar un conjunto y lo van a ver en la hoja de trabajo número 1. Y lo van a tener que hacer en el examen porque viene un ejercicio como este en el examen. Lo van a tener que realizar trasladando de forma descriptiva a enumerativa o viceversa, de forma enumerativa a forma descriptiva. Eso lo vamos a tener que hacer en el examen, es un hecho. Entonces acá, esa es la dinámica como vamos a trabajar, vamos a ver otros ejemplos, pero pregunto hasta el momento, ¿estamos claros con lo que acabo de colocar acá? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, veamos otro ejemplo. Gracias, veamos otro ejemplo. ¿Qué tal? Buen día, licenciado. Bien, Disculpe que le interrumpa. Tengo Sí, todo sí. claro hasta el momento, solo ahorita me entró una incertidumbre. En la clase pasada nos comentaron que los parciales en esta ocasión van a ser virtual nuevamente. Mi consulta es, ¿vamos a tener que realizar también la comprobación de nuestro proceso para la respuesta digital o solo vamos a tener que colocar la respuesta o cómo se va a trabajar en esa área? Posiblemente tengan que cargar su evidencia. Ah, ok, cargar hojas, me imagino. Sí, posiblemente tengan que cargar, pero eso se les va a decir ya cerca del día del examen, ¿va? Se les va a indicar. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. O solo responden o tengan que cargar evidencia, que va a ser el ejercicio hecho a mano, a lapicero, a un lápiz o lapicero, perdón, y cargarlo a donde corresponda, pero eso se los va a indicar si es necesario, ¿va? O se va a hacer de esa manera. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Es solo para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Bien, estamos compañeros, entonces, en números naturales de 0 a infinito. Les voy a plantear otro porque me interesa que quede claro también. Acá, por ejemplo, dice el conjunto H, que es igual a x tal que x, ¿sí? Es un número entero. Cerramos llaves y esa es la forma descriptiva del conjunto. Entonces, tenemos que decir acá, en forma enumerativa, quién es el conjunto H o cómo queda en forma enumerativa ese conjunto H. Pues decirles, compañeros, que los números enteros se representan por medio o a través de una letra Z mayúscula, ¿sí? Y los números enteros, compañeros, van o se representan desde menos infinito, coma, y acá tiene puntos suspensivos, que dice que va hacia más. Por acá ponemos otra coma y vamos a colocar, por ejemplo, un menos 3, un menos 2, un menos 1. Vamos a colocar 0, que es el origen de este sistema de positivos y negativos. Y después del 0, pues sigue 1, 2, 3, y vamos a volver a poner sus puntos suspensivos, una coma, y voy a colocar acá nuevamente el símbolo de infinito, pero positivo. Voy a cerrar llaves. Y así de forma general, si me preguntan, ¿de dónde a dónde van los números enteros? Vamos a responder que van de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Este sistema numérico lo vamos a ver más a detalle en la unidad número 3. Ahora me sirve solo para responder la forma descriptiva de un conjunto para pasarla a su forma numerativa, ¿verdad? Pero en la unidad 3 se mira más a detalle con otros temas que tienen relación este subconjunto numérico, ¿va? Pero subconjunto numérico, números naturales, subconjunto numérico, números enteros. ¿De dónde a dónde van los números naturales? De 0 a infinito. ¿De dónde a dónde van los números enteros? De menos infinito a más infinito, ¿sí? Acá encontramos en esta recta numérica de enteros un origen que es el 0. Del 0 a la derecha están todos los enteros positivos y del 0 a la izquierda están todos los enteros negativos, ¿ya? Pero por hoy me interesa saber
de que los números enteros van de menos infinito a infinito. Entonces, si me presentan en forma descriptiva x tal que x es un número entero, vamos a responder que el conjunto H es igual, ¿sí? Y vamos a plasmar acá que es igual de menos infinito, con puntos suspensivos, coma, acá encontramos menos 3, menos 2, menos 1, el origen que es 0, luego 1, 2, 3, coma, y con puntos suspensivos, acá encontramos el símbolo de más infinito, cerramos, y esta es la forma enumerativa, ¿sí? De los números enteros. Entonces, descriptivamente, x tal que x es un número entero, de forma enumerativa o enumerativamente, de menos infinito a más infinito, es el conjunto de los números enteros. Véanlo, por favor, me dicen, compañeros, si está claro, porque vamos a continuar con otros ejemplos, pero necesito escuchar acá si eso está claro. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vamos, seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Vamos a trasladar a su forma enumerativa el siguiente conjunto, que es el conjunto P, por favor. Y en su forma descriptiva dice, el conjunto P es igual a x tal que x, ¿sí? A x tal que x igual, acá igual, a 2 por k. Acá aparece una coma y dice, esa coma significa ¿dónde? K pertenece a los números naturales, ¿sí? Donde K pertenece a los números naturales. Y, ¿sí? 1 es menor o igual que K. Y K es menor o igual que 5. Cerramos llaves acá. Y ese es el conjunto en forma descriptiva y así es como se los van a evaluar, ¿sí? Entonces, aquí mencionamos a los números naturales. Para empezar, los números naturales van, ¿sí? De 0 a más infinito, ¿verdad? Pero acá hay que tener claro de que vamos a trasladar a su forma enumerativa el conjunto P, ¿sí? Teniendo claro eso, vamos a trasladar a su forma enumerativa el conjunto P. ¿Qué elementos contiene el conjunto P en su forma enumerativa? Pues lo vamos a ver en este momento, describiendo, o sea, verificando la descripción de ese conjunto, ¿verdad? X tal que X es igual a 2 por K. Cuando leemos esto, X tal que X es igual a 2 por K, voy a plantearles primero acá que X, ¿sí? Es igual a 2K o a 2 por K. Ahora bien, seguimos y dice, ¿dónde es esa n? K pertenece a los números naturales. Y los números naturales van de 0 a infinito. Significa que K entonces va de 0 a infinito. Sí, sin embargo, y 1 es menor o igual que K y K es menor o igual que 5. Entonces K pertenece a los números naturales, diríamos al principio que van de 0 a infinito los valores de K. Pero más adelante acá en el conjunto hay una restricción que dice que 1 es menor o igual que K y que K es menor o igual que 5. Decirles acá también que los signos, vean, de desigualdad que conocemos y existen, son los signos mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Menor o igual que, ¿sí? Los signos que utilizamos acá, generalmente, acá en este tema de descripción de conjuntos, los signos que utilizamos generalmente son el menor que y el menor o igual que, generalmente, en esta descripción. Cuando acá dice que 1 es menor o igual que K, quiero decirles que el menor o igual incluye ese valor. Por lo tanto, cuando dice que 1 es menor o igual que K, el 1 lo estoy incluyendo en los valores de K. Y cuando dice que K es menor o igual que 5, el 5 lo estoy incluyendo también en los valores de K. Entonces, en otras palabras, ¿sí? El menor que no incluye, el menor o igual que sí incluye. Entonces, si tienen claro eso o tenemos claro esto, por favor, que el menor que no incluye, pero el menor o igual que sí incluye, vamos a lo siguiente. Yo acá les digo que X es igual a 2 por K. Eso es X, que son los valores que yo voy a plasmar acá en el conjunto en forma numerativa, en este caso del conjunto P. Eso es lo que yo voy a plasmar acá en forma numerativa. Ya, X es igual a 2 por K. Ahora la pregunta es, ¿quién es K o qué valores toma K?
Entonces, vamos a entrar acá a detalle. ¿Qué valores toma acá? Ustedes me ayudan si esto está quedando claro, ¿ya? Y me dicen qué valores tomaría acá. Si K dice en K, ¿va? Si K pertenece a los números naturales, que ya lo tengo ahí, y 1 es menor o igual que K y K es menor o igual que 5. Pregunto, ¿qué valores tomaría K? Sería, licenciado, podría ser el valor de K 1, 2, 3, porque dice que K es menor o igual que 1, entonces podría ¿Sí? ser 0, 1, 2, 3, 4, Oh, 5. no. Dice que 1, vean pues, acá, dice que 1 es menor o igual que K. ¿Qué significa si usted lee de derecha a izquierda? Que K es mayor o igual que 1. Sí, perdón, me Entonces, confundí con sí el se 0. incluye. Sí, Sí se sería incluye. a partir del 1, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué elementos serían para acá? El 1, Del 1 el al 2, 5, al ok, 4. del 1 al 5. Del 1 al 5. Porque dice acá claro que 1 es menor o igual que K, se incluye el 1 y que K es menor o igual que 5. Entonces van del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 son los valores de K. Ahora, ¿quién es X? X es 2K. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar los valores de X? Simple, vamos a llevar a la sustitución. Ese 2 es una constante, ¿sí? Entonces vamos a llevar a la sustitución acá 2 por K, o sea, 2 por 1 iniciando, y eso me da 2. Ese 2 es el primer valor que yo voy a plasmar acá en los valores numéricos de P. Luego sigue y dice 2 por 2 es el segundo valor de K, y eso me da 4. Es el segundo valor numérico que yo voy a plasmar acá en el conjunto P, 4, coma. Luego dice 2 por 3, que es el valor de K, y eso me da 6. Es el siguiente valor numérico que yo voy a plasmar acá en el conjunto P. Continúo y ahora dice 2 por 4, ¿sí? Eso me produce 8 y es el siguiente valor que yo voy a plasmar acá, coma. Y por último, K vale 5, entonces voy a poner acá 2 por 5 y ese valor o esa multiplicación me produce 10, ¿sí? Nos produce 10 y ese es el valor que vamos a colocar por último acá en el conjunto P en forma enumerativa, ¿verdad, compañeros? En forma numerativa. Y ahí quedaría la respuesta en forma enumerativa cuando dice X tal que X es igual a 2 por K, donde K pertenece a los números naturales y 1 es menor o igual que K y K es menor o igual que 5. Véanlo, por favor. Los valores numéricos en el conjunto P o en forma numerativa quedarían 2,4, 6, 8, 10. Véanlo, por favor, y me dicen si está claro. Porque voy a trabajar otros ejemplos, pero me dicen acá, ¿queda claro así? ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, ¿Esto está claro? ¿Va? Vamos con otro ejemplo. Traslade a su forma numerativa el siguiente conjunto. Este es otro ejemplo. Traslade a su forma numerativa el siguiente conjunto. Vamos con otro ejemplo. Traslade a su forma numerativa el siguiente conjunto, ¿sí? Entonces, nos dan nuevamente un conjunto. Hablemos de un conjunto B, acá en la práctica. ¿Va? Conjunto B, abrimos llaves y dice, conjunto P es igual a X tal que X, ¿sí? X tal que X es igual a 3 elevado a la K. Ahora voy a trabajar una potencia y dice 3 elevado a la K. X tal que X es igual a 3 elevado a la K. Acá voy a poner una coma que significa dónde. ¿Dónde, verdad? ¿Dónde? K pertenece a los números naturales, ¿sí? K pertenece a los números naturales y, ¿sí? 0 es menor o igual que K. 0 es menor o igual que K. Y K es menor o igual a 3. Cierro llaves, acá cierro llaves, y ese es el conjunto en forma descriptiva llamado conjunto B. Ahora bien, conjunto B me lo piden en forma enumerativa. ¿Qué elementos voy a plasmar acá para el conjunto B? Esa es la pregunta, ¿sí? Nos vamos nuevamente. Vean, pues, quiero anticiparles algo por si ven otra letra en donde consulten. Esta K, ¿sí? Es una variable, pero en la práctica yo utilizo K, pero puede ser cualquier letra del alfabeto.
Aclaro eso, ¿verdad? Puede ser cualquier letra del alfabeto. ¿Ya? Entonces, generalmente se utiliza K o se utiliza N. Generalmente N o K o N. Generalmente, pero esa es una variable y puede ser cualquier letra del alfabeto. Si está así en minúscula, acá queda como potencia, ¿verdad? En el ejercicio anterior estaba como un factor o un producto. Ya, acá es una potencia. Entonces, ¿quién es X o quiénes son los valores que voy a plasmar acá en el conjunto B, en forma enumerativa? ¿Quiénes son? Entonces, para empezar, ¿quién es X? Lo voy a plasmar acá. ¿Quién es X? Pues X es igual a 3 elevado a la K. Eso es X. ¿Ya? Ahora bien, ¿quién es K? K tiene una restricción acá. ¿Qué valores toma K en este caso? Si pertenece a los números naturales y 0 es menor o igual que K y K es menor o igual que 3. ¿Qué valores toma K, por favor, compañeros? Toma valores Del 0 al 3. Muy bien. Toma los valores 0,1, 2, 3 o 0, 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, ahora, ¿quién es X? Pues X es igual a 3 elevado a la K. ¿Cómo voy a hacer entonces para encontrar los valores de X? Sencillo, acá. Vengo y voy a sustituir 3 elevado a la potencia 0 porque K inicia en 0. Voy a sustituir 3 elevado a la potencia 1. Voy a sustituir 3 elevado a la potencia 2. Y voy a sustituir diciendo 3 elevado a la potencia 3. Vean, pues por regla de potencias, compañeros, toda base elevada a la potencia 0, por regla de potencia, ¿verdad? Toda base elevada a la potencia 0, por regla de potencia, su resultado siempre va a ser 1. Siempre. Por regla de potencia, nuevamente, toda base elevada a la potencia 1, ¿sí? Por regla de potencia, su resultado va a ser siempre la base. En este caso, 3. Ahora, seguimos y 3 elevado a potencia 2, eso es 9, y 3 elevado a potencia 3, eso es 27. Entonces, ¿cuáles son los valores que voy a llevar acá de forma enumerativa al conjunto B? Son los elementos 1, 3, 9, 27. Esos son los valores en forma enumerativa del conjunto B que dice que es igual a X tal que X igual a 3 elevado a la K, donde K pertenece a los números naturales y 0 es menor o igual que K y K es menor o igual que 3. Bien, así opera y quedaría el conjunto B de esa manera, 1, 3, 9, 27. ¿Claro, compañeros? Sí, Nick. Sí, va, perfecto. Vamos a seguir trabajando para terminar la forma descriptiva de un conjunto y la forma enumerativa, por supuesto, ¿verdad? Esto es de forma descriptiva a forma enumerativa, ¿verdad? Que es como se crea el ejemplo, ¿ya? Veamos otro ejercicio, por favor, ahí. Hablemos de un conjunto C, por favor. De un conjunto C, de forma descriptiva. Conjunto C dice es igual a X tal que X, ¿sí? A X tal que X, que pertenece a los números enteros, ¿sí? X tal que X pertenece a los números enteros y, ¿dónde? X tal que X pertenece a los números enteros. Oh, no, perdón. Y, vamos a trabajar con esto, y ahí tenemos, este es el conjunto C. Dice que es igual a X tal que X que pertenece a los números enteros y menos 5 es menor que X y X es menor o igual que 2. Acá está, entonces me ayudan por favor y vamos a enumerar ese conjunto C, lo vamos a enumerar. Ustedes me ayudan, ¿sí? La pregunta es, ¿qué elementos incluye entonces el conjunto C en forma enumerativa? Pregunto, ¿incluye este menos 5? No. No. No incluye. ¿Incluye el elemento 2? Sí. Sí lo incluye. Sí. Ah, va, sí lo incluye. Entonces, ¿qué elementos tiene el conjunto C en forma enumerativa? Vamos, ¿qué elementos incluye el conjunto C en forma enumerativa? Menos 4. Menos 4, Menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 2. Ahí estamos. Estos son los elementos que incluye el conjunto C en forma enumerativa. X tal que X pertenece a los números enteros y menos 5 es menor que X, no lo incluye.
y x es menor o igual que 2, si lo incluye, entonces los elementos en forma numerativa del conjunto C es menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esos son los elementos del conjunto C y quedaría de esa manera, ¿ya? Seguimos. Otro ejemplo, por favor. Bien, dado el conjunto... ¿Me escucho? Perdone, una pregunta. ¿Por qué incluiría el 2 en la respuesta final? Porque x es menor o igual que 2. Ah, ok, gracias. ¿Sí? X es menor o igual que 2, entonces ese parámetro es el que tomamos en cuenta. Desde menos 5 menor que x y x menor o igual que 2 son los valores que están plasmados ahí. Solo que el signo menor que no incluye a este valor, no lo incluye. Y si no incluye al menos 5, ¿cuál es el valor que sí debe incluir? El menos 4. Y de ahí para abajo, en los negativos, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Y en los positivos, que también son enteros, el 0, el 1 y el 2, porque dice que x es menor o igual que 2. De esa manera, entonces, es como incluir, ¿sí? Vamos, conjunto E. Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Dado el conjunto E, nuevamente, ustedes lo van a pasar a su forma enumerativa, ¿verdad? Dado el conjunto E, que es igual a x tal que x, acá va, conjunto E es igual a x tal que x. Vamos a trabajar otro ejemplo. X tal que x es igual a 4 elevado a la n. Ahora es 4 elevado a la n, donde n pertenece a los números naturales, ¿sí? Y 1. Vamos a dejar así. Y 1 es menor o igual que x. Y x es menor a 256. Cerramos llaves. Pasar a su forma enumerativa el siguiente conjunto. Conjunto E es igual a x tal que x igual a 4 elevado a la n, donde, que es esa coma, n pertenece a los números naturales y 1 es menor o igual que x y x es menor que 256. Ojo por favor en esto, ¿sí? Estoy mencionando n como potencia, pero se dan cuenta, es n mayúscula. Esa es una variable. Estoy mencionando n, pero n mayúscula. Eso se refiere a los números naturales. Ojo entonces, la n minúscula es una variable y la n mayúscula es los números naturales, que ya conocemos que van de 0 a más infinito. Muy bien, me ayudan por favor y me dicen entonces, ¿cómo queda en forma enumerativa el conjunto E? Permítanme, compañeros, que no sé qué pasó acá. De un momento. Perdón, compañeros. Les decía que la n en minúscula es una variable y que la n en mayúscula representa el conjunto de los números naturales. Entonces, x tal que x es igual a 4 elevado a la n, perdón, donde n pertenece a los números naturales y 1 es menor o igual que x y x es menor a 256. Muy bien. Vean, por favor, que acá hay dos especificaciones que no son la misma. Cuando dice que n pertenece a los números naturales, se trata de esta n en minúscula, ¿sí? Y lo que el rango que está acá descrito, de 1 menor o igual que x y x menor que 256,
estos son exactamente los valores que yo voy a plasmar acá en el conjunto E en forma enumerativa, ¿sí? Aparte son los valores que contiene N y lo que yo voy a colocar acá en forma enumerativa en el conjunto E, ¿sí? Entonces, acá el planteamiento del conjunto en forma descriptiva, pues es diferente a los otros anteriores que ya trabajamos, ¿sí? Y lo que yo voy a enumerar acá va a depender, ¿sí? Exactamente de esto. Entonces, pero para operar esto, entonces yo hago el planteamiento acá con ustedes y les digo, primero, ¿verdad? Les digo, para ver qué valores voy a plasmar, primero les digo, ¿quién es N? Porque N está en minúscula. ¿Quién es N? Si pertenece a los números naturales, ¿quién es N? Pues N son los números naturales, de veras, acá N son los números naturales y N toma los valores 0, 1, 2, 3 y con puntos suspensivos, ¿sí? N va a infinito. Acá N con puntos suspensivos va y viene acá hasta infinito positivo. Eso es N. N va de 0 a infinito. Ahora la pregunta es, ¿quién es X? Porque X es lo que voy a plasmar ahí. Pues X es igual a 4 elevado a la N. Eso es X, 4 elevado a la N. Entonces, ¿qué valores voy a plasmar acá? Voy a plasmar los valores de X. Y X es 4 elevado a la N. Entonces vengo y hago lo siguiente. Voy a elevar ese 4 a cierta potencia, ¿verdad? Entonces voy a elevar ese 4 para empezar a la 0. Porque ahí empieza N desde 0. Voy a elevar ese 4 a la 1 o a la potencia 1. ¿Sí? Voy a elevar ese 4 a la potencia 2. Ahora voy a sacar toda base elevada a la potencia 0, les decía, toda base elevada a la potencia 0, su resultado siempre va a ser 1. Y toda base elevada a la potencia 1, su resultado va a ser siempre la base. ¿Sí? Ahora, 4 elevado al cuadrado como potencia, eso es 16. ¿Sí? Continúo acá diciendo 4 elevado a la 3. Continúo diciendo acá 4 elevado a la 4. ¿Ya? ¿Alguien que me pueda apoyar y me digan cuánto es 4 elevado a la 3 o al cubo? Es como que multiplicáramos 4 por 4 por 4. 3 4 veces al 4. cubo es 64. Ok, 4 al cubo es 64. Ahora bien, ¿cuánto es 4 elevado a la cuarta? A la cuarta o a la 4. 256. 256, muy bien. Me voy a detener ahí. ¿Sí? Me voy a detener ahí. Y voy a ir al planteamiento en forma descriptiva de lo que tiene el conjunto E en este espacio. Porque esos son los valores que ahora pertenecen a X. 1 es menor o igual a X y X es menor que 256. Muy bien. Díganme ustedes, por favor, qué elementos voy a incluir acá en forma enumerativa para el conjunto E. ¿Puedo tomar el 1? Sí. Sí. 1, ¿Puedo 4, tomar el 4? Sí. 16. ¿Puedo tomar el 16? Sí. 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 ¿Puedo tomar el 64? Sí. 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 ¿Puedo tomar el 256? Sí. No. 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 No No. puede. ¿Por qué no se puede? Porque no es igual, Porque sino es menor. Porque solamente es menor. Bueno, Ok, porque X dice 1 es menor o igual que X, pero X es menor que 256. Entonces el 256 no es parte de la forma enumerativa de este conjunto E y quedaría nada más el 1, el 4, el 16 y el 64. ¿Estamos, compañeros? sí, Así licenciado. quedaría entonces. Así quedaría, ¿sí? Entonces, de forma descriptiva a forma enumerativa sería esto y lo más complicado podría ser un ejercicio como este, ¿va, compañeros? ¿Sí? Lo más complicado podría ser un ejercicio como este de forma descriptiva, forma enumerativa, ¿sí? Ahora, por favor, vamos a hacer lo contrario, lo inverso. Ahora les voy a dar un conjunto en forma enumerativa y ustedes lo van a trasladar a su forma descriptiva, ¿sí? Entonces, dado el siguiente conjunto, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Ahora, de forma enumerativa a forma descriptiva. Dado el siguiente conjunto, hablamos del conjunto M. Y en forma enumerativa, el conjunto M contiene los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro llaves. Y en forma enumerativa me están pidiendo
que el conjunto M yo lo pase a su forma descriptiva. Muy bien. Entonces, el conjunto M en su forma descriptiva es igual, acá, ¿verdad? Abro llaves y procedo a decir X tal que X, ¿sí? Y lo voy a describir. ¿A qué es igual el conjunto M, compañeros? A los números dígitos. Ah, muy bien. X tal que X, entonces, es un número dígito. Y puedo responder o puedo describir el conjunto M de esa manera. X tal que X es un número dígito, ¿sí? Lo puedo describir de esa manera. Ah, ¿será que existe alguna otra manera que yo pueda describir ese conjunto M? Sí, podría ser, compañeros, y puedo decir X tal que X, así, X tal que X, ¿sí? Pertenece a los números naturales, así. X tal que X pertenece a los números naturales y 0 es menor o igual que X y X es menor o igual que 9. Cierro la llave y también yo estoy respondiendo en forma descriptiva exactamente el mismo conjunto, ¿sí? ¿Es válido? Sí, lo estoy describiendo. ¿Y tengo los números, los mismos valores? Sí. X tal que X pertenece a los números naturales y 0 es menor o igual que X y X es menor o igual que 9. ¿De dónde va ese rango de números? Del 0 al 9. X tal que X es un número dígito, también en lo correcto, porque del 0 al 9 es el conjunto de los números dígitos. ¿Estamos, compañeros? Por favor, tengo en este momento el conjunto F. Y el conjunto F en forma enumerativa tiene 1, 3, 9, 27, 81, 243. Cierro llaves y me piden que traslade a su forma descriptiva este conjunto denominado conjunto F. Me ayudan, por favor, y me dicen cómo quedaría la forma descriptiva de ese conjunto F. Si tiene los elementos 1, 3, 9, 27, 81, 243. X tal que X es un número natural. ¿Solo así? Licenciado, X tal que X es un número impar. X tal que X es un número impar. Sí, podría ser. X tal que X es un número impar, pero cuando decimos número impar, tendríamos que definir, ¿va? Ese elevado al mismo número, más que todo al 3. Perdón, acá. Bien, había borrado esto acá por error. Bien, 243 es este número, ¿va, compañeros? Sí. Sí, va. Ya, pues, una sugerencia acá. Acá se trata de darle respuesta, de pasar a su forma descriptiva, dicho conjunto en forma numérica, ¿va? O en forma numerativa. 1, 3, 9, 27, 81, 243. Entre valor y valor de este conjunto, se van corriendo muchos espacios, ¿va? ¿Sí? Entre 1 y 3 no es mucho, entre 3 y 9 ya es un poco más, entre 9 y 27 más, entre 27 y 81 mucho más, y entre 81 y 243 mucho más. Entonces se corren ciertos espacios, y cuando ustedes vean un conjunto en forma numerativa de esta manera, automáticamente piensen en una potencia, ¿sí? Piensen en una potencia, donde acá la potencia lleva una base y por ende un exponente, ¿verdad? ¿Qué tomarían de base en este ejercicio al momento de escribirlo? 3. 3. Ah, ok. Tomarían de base 3. Entonces empezaríamos describiendo el conjunto F diciendo que es igual a X tal que X, así, ¿verdad?
X tal que X, ¿ya? Es igual, ya me dijeron, a 3 elevado a la K, vamos a decir. X tal que X es igual a 3 elevado a la K. Donde K pertenece a los números naturales. Y 0 es menor o igual que K. Y K es menor o igual a 5. Vamos a decir en forma descriptiva que el conjunto F es esto, ¿verdad, compañeros? En forma descriptiva el conjunto es esto o representa esto, ¿sí? X tal que X es igual a 3 elevado a la K, donde K pertenece a los números naturales, y 0 es menor o igual que K, y K es menor o igual que 5. Acá, lo que les he planteado siempre, vuelvo y se lo vuelvo a plantear, o la misma pregunta que les he hecho en los anteriores. ¿Quién es X en este momento? 3 elevado a la K, ¿sí? X es 3 elevado a la K. En este momento tengo que X es 3 elevado a la K. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿quién es K? Los números ¿Qué del 0 al elemento? 5. ¿Ok? ¿Qué K elementos sería incluye? igual a 5. K incluye los elementos 0, 1, perdón. Ok, incluye los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo? Les hago esto para comprobarles de que al momento de sustituir y decir 3 elevado a la 0, ¿qué valor me da? Toda base elevada a la potencia 0, ¿qué valor nos da? Da 1. Da 1, ¿sí? En este momento yo ya tengo el primer valor, que tiene la forma numérica. Seguido dice 3 elevado a la 1, toda base elevada a la potencia 1, ¿qué resultado nos da? Da su base y sería 3. Y sería 3. Ahí tengo el segundo valor de la forma enumerativa. Luego digo 3 elevado a la 2, eso nos da 9. Y tengo el tercer valor. Y luego digo 3 elevado a la 4, y eso me da 81. No, perdón. 3 al cuadrado es 9. Acá sería 3 elevado a ¿qué? A la 3, ¿verdad, compañeros? Sí, al cubo. Al cubo, Sería ¿sí? 27. Ok, sería 3 elevado al cubo. Sí, acá sería 3 elevado al cubo y eso es 27. Muy bien. Pues tengo el siguiente valor que acá es 27. Luego sí sería 3 elevado a la 4 y eso nos da 81. 81 y tendríamos el siguiente valor. Por último, diríamos 3, acá, ¿verdad? 3 elevado a potencia 5 y eso nos da 243. Comprobando entonces, acá tengo en forma enumerativa el 1, el 3, el 9, el 27, 81 y el 243. En forma descriptiva, describimos el conjunto F como X tal que X es igual a 3 elevado a la K, donde K pertenece a los números naturales y 0 es menor o igual que K y K es menor o igual a 5. Esa es una de las formas descriptivas que tiene el conjunto F. Ustedes pueden pensar y tal vez no hacer una potencia. Bueno, de hecho, cuando esos valores están separados, sí es potencia, ¿sí? Entonces, trabajamos potencia con valores así separados, pero esta es una de las formas que podemos encontrar porque esto ustedes lo pueden asociar con suma, con resta, con multiplicación. Potencia se puede asociar con cualquier forma o con cualquier operación, la forma descriptiva de un conjunto. Bien, compañeros. Entonces, esa es la manera entonces de describir un conjunto, ¿verdad? Cuando me lo dan en forma enumerativa, la forma de describirlo sería así. Y repito, la dinámica en este tema es esa. Me dan un conjunto en forma descriptiva y yo lo voy a tener que pasar a forma enumerativa. Me dan un conjunto en forma enumerativa y yo lo voy a tener que pasar a su forma descriptiva. Muy bien. Yo dejo este tema acá y solo anoten el tercer método, ese no lo ponemos en práctica y el tercer método es la forma verbal, ¿sí? De definir un conjunto. Anoten ahí, tercer método, forma verbal. Forma verbal. Tercer método, forma verbal.
Y acá terminamos entonces con los métodos para definir o expresar un conjunto. Anoten como título, por favor, tipos de conjuntos, ¿verdad? Tipos de conjuntos. Tipos de conjuntos. Y se los voy a mencionar, ¿verdad, compañeros? Se los voy a mencionar para que lo tomen en cuenta o los tengan en cuenta porque ustedes están haciendo o van a terminar de realizar una investigación que incluye la unidad 1, la unidad 2 y la unidad número 3. Pero en los tipos de conjuntos, vean, nosotros vamos a ver, entre esos tipos de conjuntos vamos a ver un conjunto, por ejemplo, que se llama finito. Se llama conjunto finito. Se los voy no a dictar, sino para que lo escuchen. Un conjunto finito es aquel conjunto que tiene un número de elementos que puedo contar o se pueden contar. Ese es un conjunto finito. Contiene un número de elementos. Aunque el número de elementos sea así un poco extenso, los puedo contar. Entonces, a eso se le llama conjunto finito. Pero este conjunto tiene su inverso o su contrario, y es el conjunto infinito. Entonces, entre los tipos de conjuntos está el finito y el contrario, que es el infinito. Pues este conjunto, en su concepto, nos dice que es aquel conjunto que posee un número de elementos que no se pueden contar. Al contrario del finito, que sí los puedo contar, el infinito no se pueden contar. Por ejemplo, si me pusieran a contar el conjunto de los números reales, ese conjunto numérico va de menos infinito a más infinito. Es una recta numérica infinita. Sí, los reales son una recta. El mismo nombre del conjunto me lo dice, infinito, porque es una recta de números infinitos. Entonces, lo llevo a un ejemplo del conjunto infinito, es aquel conjunto donde sus elementos no se pueden contar. Entonces, los números reales es un conjunto infinito y es un ejemplo claro de dicho tipo de conjunto. El conjunto de las estrellas del firmamento, no las puedo contar. El conjunto de las arenas del mar, tampoco las puedo contar. Son conjuntos infinitos, ¿ya? Contrario al conjunto finito es el infinito. Hay uno importante que me interesa que quede claro también, y es que se refiere al conjunto vacío, o también llamado conjunto, vean, o se llama conjunto vacío, o recibe el conjunto, o el nombre de conjunto nulo. ¿Sí? Conjunto vacío o conjunto nulo. De este conjunto sí me interesa que quede claro de una vez hoy cómo representan un conjunto vacío o cómo se encuentra representado un conjunto vacío. ¿Sí? Y por favor tomen en cuenta que el conjunto vacío lo van a representar o lo van a tener que representar ya sea dos llaves netamente vacías, así, dos llaves netamente vacías, o lo van a representar a través de un círculo atravesado por una diagonal. Eso es conjunto vacío, compañeros, y lo van a representar de esta manera o de esta manera, una de las dos maneras, ¿va? Porque si ustedes lo representan, el conjunto vacío vienen y lo representan así, abren las llaves, ponen el círculo en medio y cierran la llave. Decirles que este ya no es un conjunto vacío porque contiene un elemento. Entonces, esto ya no representa un conjunto vacío. ¿Ya? El conjunto vacío lo representan dos llaves netamente vacías o el conjunto vacío lo representa ese círculo atravesado por una diagonal. Eso representa un conjunto vacío. Entonces, ojo, por favor, esas dos llaves con el círculo atravesado por una diagonal dentro de las llaves no es conjunto vacío, no representa un conjunto vacío. ¿De acuerdo? Entonces me interesaba que quedara. Ahora, siguiendo con los tipos de conjuntos, hay un conjunto que se denomina conjunto unitario. ¿Sí? Y el conjunto unitario, pues como su nombre lo indica, es aquel conjunto que posee exactamente un elemento, ¿va, compañeros? El conjunto unitario solo posee un elemento. Y el conjunto vacío, que no lo dije, el conjunto vacío no contiene ningún elemento, ¿ya? Por eso esas dos llaves netamente vacías o ese círculo atravesado por una diagonal, conjunto vacío. Conjunto unitario no posee exactamente, perdón, un elemento, ¿ya? Hay otra clasificación en los tipos de conjuntos, aparte del conjunto unitario, que se llama conjunto, o se llaman conjuntos ajenos, así se llama, conjuntos ajenos. Reciben ese nombre conjuntos ajenos o reciben el nombre de disjuntos. Repito, conjuntos ajenos o conjuntos disjuntos.
Ajenos o disjuntos. Bien, ese es otro tipo de conjuntos que existe y que lo van a tener que investigar ustedes, ¿ya? Hay otra clasificación entre conjuntos que se llaman conjuntos iguales. Por favor. Conjuntos iguales. Y entre la clasificación que tenemos de conjuntos, compañeros, ustedes van a encontrar los diagramas de Venn, por favor, ¿sí? Diagramas de Venn. ¿Están en esta clasificación de tipos de conjuntos? Diagramas de Venn. Precisamente el día de hoy vamos a empezar a trabajar con este tipo de diagramas, denominado diagramas de Venn, ¿ya? Tenemos entonces la clasificación de tipos de conjuntos: finito, infinito, vacío o nulo, unitario, ajenos o disjuntos, conjuntos iguales y los famosos diagramas de Venn, ¿sí? Los vamos a trabajar, compañeros, acá. El día de hoy vamos a empezar a trabajar con estos diagramas, las operaciones con conjuntos que vamos a ver más adelante. Bien, dejamos los tipos de conjuntos. Ahora anoten ahí, por favor, relaciones entre conjuntos o relaciones con conjuntos, por favor, ¿sí? Relaciones entre conjuntos o relaciones con conjuntos, es lo mismo. Relaciones entre conjuntos, relaciones con conjuntos, por favor. Bien, relaciones entre conjuntos o relaciones con conjuntos. Comentarles. Vamos a ver dos relaciones entre conjuntos o con conjuntos. La número 1 se llama relación de pertenencia. Por favor, compañeros, ¿sí? Relación de pertenencia. Bien, su símbolo ya lo empezamos a trabajar, porque el símbolo de la pertenencia es este, ¿verdad? Y se lee pertenece a o es un elemento de. Pertenencia. ¿Sí? Repito, se lee pertenece a o es un elemento de. Pero para denotar lo contrario, puede ser pertenece a, no pertenece a, o también para denotar lo contrario, el mismo símbolo, pero atravesado por una diagonal. Pertenece a o no pertenece a. Es un elemento de, no es un elemento de. Símbolo, entonces, de no pertenencia. Entonces van a encontrar los dos, pertenece a y el de no pertenece a. La relación entre conjuntos o con conjuntos se llama relación de pertenencia. Y ahí la tenemos. Una segunda relación de pertenencia, por favor, y se llama relación, perdón, una segunda relación entre conjuntos, no de pertenencia. Entre conjuntos y se llama relación de contención. Para que la tengan presente, la relación de contención, compañeros, se representa acá con un símbolo como una C, pero un poco más alargada. Una C un poco más alargada. Y también esa es relación de contención y se lee está contenido en. Está contenido en. Y se puede denotar lo contrario también, porque sí se puede denotar lo contrario. Y es el mismo símbolo, pero atravesado por una diagonal. Y se lee no está contenido en. Entonces son relaciones entre conjuntos de pertenencia y de contención. Pertenece a, no pertenece a. Está contenido en, no está contenido en. En la hoja de trabajo número 1 van a ver un símbolo de contención que está al revés. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Ya? Entonces ese símbolo de contención va a estar al revés y es el símbolo de supercontención, así se llama, supercontención. ¿Ya? Supercontenido en. Así se lee o así se llama el símbolo y lo van a encontrar, pero ¿es correcto el símbolo? Sí. Entonces, de contención está contenido en, no está contenido en, y de supercontención que lo van a encontrar al revés, pero también es parte del símbolo de contención o de la contención, ¿verdad? De la relación entre conjuntos llamada contención. Bien, compañeros, véanlo, por favor, me dicen acá y vamos a seguir trabajando con estos temas y anotan, por favor, subconjunto. Subconjunto, por favor, ¿sí? Subconjunto. Y anoten de una vez un pequeño concepto acá para que tengamos claro lo que vamos a trabajar. Subconjunto, dice, es todo conjunto que se puede formar. Subconjunto, es todo conjunto que se puede formar. Subconjunto es todo conjunto que se puede formar con los elementos de un conjunto dado.
Es todo conjunto que se puede formar con los elementos de un conjunto dado. ¿Sí? Subconjunto, entonces, es un conjunto que se puede formar con los elementos de un conjunto dado. Pues bien, tomando en cuenta que los subconjuntos se pueden formar dados los elementos de un conjunto dado, acá tengo entonces un conjunto A formado por los elementos, por ejemplo, 0, 1, 2. ¿Ya? Cierro llaves y ese es el conjunto A. La pregunta es, ¿cuántos subconjuntos puedo obtener de ese conjunto A? Pues puedo obtener los siguientes posibles subconjuntos. Anoten ahí, número posible de subconjuntos. Número posible de subconjuntos y van a anotar igual. Número posible de subconjuntos igual a 2 elevado a la n. ¿Sí? A 2 elevado a la n. Ese es el número posible de subconjuntos que yo puedo obtener de un conjunto dado. ¿Sí? Y para ello, entonces, acá yo voy a sustituir esa n por el número de elementos que tiene el conjunto, que es 3. Entonces, 2 elevado al cubo o 2 elevado a la 3 es 8. Y ese 8 es el número de subconjuntos, ¿sí? Número de subconjuntos que este conjunto A proporcionado nos puede dar 8 subconjuntos. ¿Sí? Nos puede dar 8 subconjuntos. Pero, por ejemplo, yo tengo acá un conjunto B, ¿sí? Formado por los elementos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cerramos llaves y acá entonces tengo el conjunto B. Y pregunto, ¿cuántos subconjuntos posibles tiene el conjunto B? Pues nos vamos a esta pequeña potencia donde 2 es una constante y n el número de elementos que tiene el conjunto dado. Y lo voy a sustituir por 2 elevado a la 4 porque el conjunto tiene 4 elementos. Entonces, ¿cuántos posibles subconjuntos tengo al elevar 2 a la 4? Obtengo 16 subconjuntos. Y así es la manera de obtener el número de subconjuntos posibles de un conjunto dado, ¿va, compañeros? Utilizando esa pequeña potencia de 2 elevado a la n. ¿Ya? Ahora bien, ¿para qué me va a servir esto? Vamos a desarrollar un conjunto que se llama potencia. Entonces, anoten, por favor, conjunto potencia. Y anotan un nombre, un concepto de lo que es el conjunto potencia. Conjunto potencia, anoten, por favor. Conjunto potencia. Se le llama así se le llama así al conjunto que se puede formar. Conjunto potencia, se le llama así al conjunto que se puede formar. Se le llama así al conjunto que se puede formar con todos los subconjuntos, de un conjunto dado. Se le llama así al conjunto que se puede formar con todos los subconjuntos de un conjunto dado. Muy bien. Entonces, si nos dieran un conjunto C formado por los elementos 3, 4, 5. Primero, ¿cuántos subconjuntos, sí? ¿Cuántos subconjuntos va a tener el conjunto C proporcionado? ¿Ya? Va a tener, si nos vamos a la potencia que ya conocemos, va a tener 2 elevado a la 3, porque tiene 3 elementos del conjunto, y eso nos produce 8 subconjuntos. Muy bien. 8 subconjuntos. Entonces, el conjunto potencia dice, es todo conjunto que se puede formar, o se le llama así al conjunto que se puede formar, con todos los subconjuntos de un conjunto dado. ¿Ya? Vamos a desarrollar el conjunto potencia, pero antes anoten ahí propiedades de los conjuntos. ¿Sí? Propiedades de los conjuntos. Y van a anotar 2 propiedades diferentes. Propiedades de los conjuntos, antes de desarrollar el conjunto potencia, ¿verdad? Propiedades de los conjuntos. Número 1. Propiedades de los conjuntos. Número 1. Dice
El conjunto vacío es un subconjunto. El conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Propiedad número 2. Propiedad número 2. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Pues bien, teniendo esas dos propiedades, vamos a desarrollar el conjunto potencia. ¿Sí? Desarrollo del conjunto potencia. Anoten ahí, desarrollo del conjunto potencia. Para desarrollar un conjunto potencia, compañeros, primero el conjunto potencia se representa por una P así más grande que la identificación del conjunto. Entonces, esto que tengo acá se lee conjunto potencia de C o potencia del conjunto C. ¿Sí? Le damos igual. Para desarrollar el conjunto potencia vamos a abrir llaves así en grande. Y ya tengo claro que el conjunto potencia que voy a desarrollar tiene 8 subconjuntos. Entonces voy a tomar como base el conjunto C que tiene los elementos 3, 4, 5 y empiezo entonces aquí al desarrollo de ese conjunto potencia del conjunto C. Y voy a tomar entonces para ese conjunto potencia subconjuntos primero de un elemento, tomando entonces subconjuntos de un elemento, tomando el 3, luego el 4 y luego el 5. Entonces voy a tomar primero subconjuntos de un elemento. Entonces, perdón, acá, ¿verdad? Elemento 3, primer subconjunto, coma. Elemento 4, segundo subconjunto, coma. Elemento 5, tercer subconjunto de un elemento. Seguido, para formar el conjunto potencia de ese conjunto C, voy a tomar subconjuntos de 2 elementos. La condición acá al tomar subconjuntos de 2 elementos, compañeros, es que esos elementos no se repitan, ¿sí? Entonces hay que tener ese cuidado. Y voy a tomar entonces, sin que se repitan sus elementos, el 3 y el elemento 4. Primer subconjunto de 2 elementos. Voy a tomar otro subconjunto de 2 elementos y vuelvo a tomar el 3 y voy a tomar el 5, cuidando de que no se repitan sus elementos. Voy a tomar un tercer subconjunto de 2 elementos, pero ya tomé el 3 con el 4, ¿sí? Y el 3 con el 5. Ahora voy a tomar un tercer subconjunto de 2 elementos, pero voy a tomar el elemento 4 y voy a tomar el elemento 5. Esos son los subconjuntos máximos que puedo tomar de este conjunto C, sin que se repitan sus elementos y que los subconjuntos sean de 2 elementos. Pues hasta el momento llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 subconjuntos. ¿Cuántos subconjuntos tengo que representar? En este conjunto potencia del conjunto C, tengo que representar 8 subconjuntos. Me faltan 2. Muy bien, entonces, como me faltan 2, me voy a las propiedades de los conjuntos que acaban de copiar. Y dicen que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, voy a tomar en cuenta como subconjunto de esta potencia el conjunto vacío. ¿Cómo lo voy a representar? Pues lo voy a representar acá, como estoy trabajando llaves, lo voy a representar nada más como un círculo atravesado por una diagonal. No le vayan a poner llaves a esto, porque si le ponen llaves no es conjunto vacío, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy representando nada más como el círculo atravesado por una diagonal. Eso es conjunto vacío. Entonces, acá llevo 7 subconjuntos, me falta 1. Luego dice la segunda propiedad que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, si estoy trabajando con el conjunto C, todo conjunto es subconjunto de sí mismo, lo voy a llevar acá como un subconjunto con los elementos, por favor, 3, 4 y 5. ¿Y bien? Ahí, compañeros, yo estoy completando el conjunto potencia de un conjunto C proporcionado y quedaría exactamente de esta manera, integrado por 8 subconjuntos. Véanlo, por favor, y me dicen. Yo ahí tengo la integración de un conjunto potencia dado un conjunto C formado por los elementos 3, 4, 5. Y quedaría integrado de esa manera, tomando subconjuntos de un elemento, tomando subconjuntos de 2 elementos. Podríamos decir subconjunto de 3 elementos, que es el que toma la propiedad. Y, por supuesto, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Bien, Claudia, escucho.
Licenciado, ahí al final le faltaría cerrar el corchete, ¿verdad? Del último conjunto de 3, 4, 5. La llave. Sí, Ahí tenemos sí, que cerrar la llave, ¿sí? Correcto. Bien, gracias. Sí, es la llave la que tenemos que cerrar acá. Porque la que cierra en grande en color azul, pues es la llave del conjunto potencia, ¿va? Y esta llave pequeño es de el subconjunto. ¿La tenemos? Listo, compañeros. Entonces, así se desarrolla un conjunto potencia, por si acaso, ¿verdad? Lo van a encontrar en la hoja de trabajo 1 posiblemente. Y si no, puede ser en el examen, ¿va? Que los pongan a desarrollar un conjunto potencia, se desarrolla de esa manera, ¿sí? Cambiamos de tema y ahora anotan, por favor, operaciones con conjuntos. Por favor, operaciones con conjuntos, ¿verdad? Operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos. Muy bien. Les voy a mencionar las operaciones que vamos a trabajar, que ustedes ya conocen, pero hoy las vamos a volver a ver. Hay una operación que se llama unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, complemento y universo. Esas son las operaciones que vamos a trabajar con conjuntos el día de hoy y las vamos a poner en práctica, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la operación unión. La operación unión, ¿sí? Esta operación va a utilizar el siguiente símbolo. Este es el símbolo matemático para la operación unión. Es una U así en grande, ¿va? Operación unión, ¿sí? Pues bien, nos van a dar conjuntos y nosotros vamos a tener que operar la unión de dichos conjuntos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nos dan un conjunto A, nos dan un conjunto B, nos dan un conjunto C y nos dan un conjunto D, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. El conjunto A está formado por los elementos 0, 1, 2, 3 y 4 y elemento 5. El conjunto B está formado por los elementos 0, 2, 4, 6 y 8. El conjunto C está formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9. Y el conjunto D está formado por los elementos 1, 2, 4, 6 y 7. Bien, la operación unión. Vamos a trabajar. Y me piden, en este caso, ¿sí? Pues la unión entre el conjunto A y el conjunto B. Abrimos llaves. Pues la unión consiste en tomar, vean compañeros, la unión consiste en tomar todo lo que tiene el conjunto A y llevarlo y tomar los elementos del conjunto B o agregarlos a un conjunto B. ¿Cuál es la condición en la unión? Que no se repitan sus elementos. En otro caso, si el conjunto A y el conjunto B tienen elementos repetidos, en la unión los vamos a tomar solo una vez. Son tomados solo una vez. Entonces, la condición no se pueden repetir. ¿Va? Entonces, voy a tomar completo el conjunto A porque estoy uniendo el conjunto A con el conjunto B. Y voy a tomar para el conjunto A los elementos, al unirlos, del 0 al 5. Esto es el conjunto A del 0 al 5. Los voy a unir con el conjunto B, teniendo el cuidado de que los elementos que ya tomé para el conjunto A no los vuelvo a repetir. ¿Y cuáles son esos elementos? El 0, el 2 y el 4. Entonces, el 0, el 2 y el 4 no los vuelvo a tomar acá porque ya los tomé una vez. Voy a tomar del conjunto B el elemento 6 y el elemento 8. Y por favor, acá entonces tenemos ya
la unión entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Estamos claros, compañeros? Me piden unir el conjunto B con el conjunto D. Unión entre el conjunto B y el conjunto D. ¿Vamos? Uniendo el conjunto B que tiene 0, 2, 4, 6, 8 y el conjunto D que tiene 1, 2, 4, 6, 7. Los puedo unir tomando primero todos los elementos del conjunto B y luego copio sin que se repitan los elementos del conjunto D. Podríamos hacerlo de esa manera. Sin embargo, en el conjunto B está el 0, el 2, 4, 6 y el 8. Y en el conjunto D está el 1, el 2, el 4, el 6 y el 7. Tienen elementos que se repiten, pero hay otros que no y los puedo tomar en forma correlativa, sin que se repitan sus elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con el conjunto B tomando el elemento 0. ¿Sí? Tomando el elemento 0. Luego del conjunto D voy a tomar el elemento 1. Voy a tomar seguido el elemento 2, que se repite también en el conjunto D. Luego voy a tomar el elemento 4, que se repite también en los dos conjuntos, lo vamos a tomar una vez. Luego voy a tomar el elemento 6, que también se repite en el conjunto B y el conjunto D. Entonces voy a tomar el elemento 6 solo una vez. Luego voy a tomar de D el elemento 7, ese no se repite, y el elemento 8 del conjunto B, que no se repite. Cierro acá entonces la llave, y así quedaría sin que se repitan sus elementos la unión del conjunto B con el conjunto D, ¿verdad? Quedaría de esa manera. Véanlo, por favor. Quedaría así de esa manera la unión del conjunto B con el conjunto D. Vamos con otra unión. Ahora vamos a trabajar la unión entre el conjunto B con el conjunto C, por favor, ¿sí? La unión entre el conjunto B y el conjunto C, ¿cómo quedaría? 2, 4, 6, 8, 1, no, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 y 1, 3, 5, 7, 9. Al unir esos conjuntos, vean por favor, al unir esos conjuntos, ¿ya? El conjunto B con el conjunto D, al unirlo, lo puedo hacer de forma corrida y yo tomaría los elementos, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. De forma corrida, entonces, la unión entre A y B y D, perdón, entre B y C, perdón, quedaría del 0, perdón, al 9. Quedaría del 0 al 9. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, del 0 al 9. Perdón. Del 0 al 9. Voy a tomar esos elementos del 0 al 9 en esta unión. Entre B y C, entonces quedaría esta unión 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La unión queda así, cerramos llaves y vean, compañeros, esta es operación unión entre conjuntos. ¿Queda clara? Sí. Operación unión entre conjuntos. Si esto está claro, ahora noten por favor operación intersección. ¿Sí? Intersección. Y la operación intersección la vamos a trabajar exactamente con estos conjuntos que trabajamos la unión. El conjunto A, B, C y D. ¿Lo tienen en cuenta ustedes, por favor? Vamos a trabajar con los mismos conjuntos, ¿verdad? Entonces, siguiente operación, operación intersección. Vamos entonces, intersección. Operación intersección. El símbolo de la intersección, compañeros, es el contrario al símbolo de la unión. Es decir, quedaría así. Esa es la intersección o el símbolo de intersección. Lo vamos a trabajar de esa manera. Ya, y la intersección o en la intersección de conjuntos, ¿sí? Se toma exactamente lo que es común entre los conjuntos objeto de la operación. Solo lo que es común, ¿ya? Digas entonces, si me piden la intersección, acá, ¿verdad? Si me piden la intersección entre el conjunto A, intersección conjunto B, vamos a tomar de esos conjuntos exactamente lo que se repite. Y ahí ustedes me van a ayudar. ¿Sí? Y vamos entonces a los conjuntos A y B.
y me ayudan, por favor. El conjunto A tiene los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El conjunto B, 0, 2, 4, 6, 8. Pregunto, para que me ayuden. ¿Qué elementos se repiten entre el conjunto A y el conjunto B? 0, 2 y 4. El Correcto. 0, 2 y 4. Se repite el 0, se repite el 2, y se repite el 4. Entonces, la intersección entre el conjunto A y el conjunto B quedaría con los elementos 0, 2, 4. Y ahí quedaría la intersección, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo quedaría la intersección entre el conjunto A y el conjunto C? Solo los elementos que se repiten, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la intersección entre el conjunto A y el conjunto C? ¿Qué elementos se repiten? El 1 Nada más el 1 y el 3. ¿Qué elementos se repiten? el 5. El 1. 1, 3 y 5. 5. Muy bien, se repiten los elementos 1, 3, 5. Así quedaría la intersección entre el conjunto A y el conjunto C. 1, 3 y 5, ¿verdad? ¿Estamos claros? Bien, me ayudan y me dicen cómo quedaría la intersección entre el conjunto B y el conjunto C, por favor, compañeros, ¿sí? Abro llaves. ¿Cómo quedaría la intersección entre el conjunto B y el conjunto C? 2, 4, 6. Entre el conjunto B y el conjunto C, ¿cómo quedaría la intersección? No hay link. ¿Tienen algo en común? ¿Tienen algo en común el conjunto B y el conjunto C? No. No. Entonces, ¿cómo se representa la respuesta del conjunto, de la intersección del conjunto B con el conjunto C? Conjunto nulo. Y llave. Vacío. Se llama conjunto vacío, compañeros. Se llama conjunto vacío. Se representa entonces dos llaves, o si ustedes gustan, representan solo el círculo atravesado por una diagonal. Pero ahí tengo dos llaves vacías, ¿sí? Entonces, eso es conjunto vacío porque no tienen nada en común. La intersección del conjunto B con el conjunto C es vacía. No tienen nada en común y quedaría de esa manera. Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría la intersección? Acá sea. Entre el conjunto C, acá sí. ¿Cómo quedaría la intersección entre el conjunto C y el conjunto D? C con D. ¿Cómo quedaría esa intersección? ¿Sí tienen algo en común? Sí. Tiene ¿El el uno? número 1. 1 y 7. 1 y 7. Ok, tienen los elementos 1 en común y 7. Y la intersección entre el conjunto D con el conjunto D quedaría, C y D quedaría 1,7. Muy bien, compañeros. Esa es la operación intersección entre conjuntos o intersección de conjuntos. Me dicen, por favor, si eso está claro. O si alguien tiene alguna pregunta. ¿Está claro? Sí. Va. Siguiente operación con los mismos conjuntos, ¿va? Siguiente operación con los mismos conjuntos se llama operación diferencia. Diferencia de conjuntos, ¿va? ¿Sí? Operación diferencia con conjuntos. Operación diferencia. Vean, pues, el símbolo de la diferencia, compañeros, es un menos. Así, como el que utilizamos en aritmética, ¿va? El menos. Ese es el símbolo matemático para representar la diferencia de conjuntos, ¿ya? Es un menos. Ahora bien, estamos operando con los mismos conjuntos, entonces puedo hacer la resta o la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B. Ah, ok, el concepto, ¿verdad? ¿En qué consiste la resta o la diferencia entre conjuntos? Quitarle al conjunto A lo que se repite o tienen en común con el conjunto B. Es decir, le voy a quitar al conjunto A exactamente aquellos elementos que tienen en común con el conjunto B. Y me va a quedar en el conjunto A, porque esta operación es A menos B, aquellos elementos que no se repiten con el conjunto B. Entonces me ayudan y me dicen qué me queda de la operación A menos B si es una resta de elementos. 1, 3 y 5. ¿Qué elementos le estoy quitando al conjunto A con el conjunto B? Le voy a quitar el 0, le voy a quitar el 2 y le voy a quitar el 4. Si le quito el 0, el 2 y el 4 al conjunto A, me va a quedar exactamente el elemento, dijimos, 1, 3. Así es. 1, 3, 5. 3, 6, 8.
No, precisamente. ¿Quién está diciendo 3, 6 y 8? Yo, Claudia. Ok, Claudia. La operación resta o la operación diferencia es quitarle a un conjunto base lo que se repite en el otro conjunto. Claudia, ¿quién es el conjunto base acá? Perdón, no le escuché. ¿Quién es el conjunto base acá en la operación de resta que estamos haciendo? El al. Ok. Si al conjunto A yo le estoy restando el conjunto B que tienen en común o tienen en común el 0, el 2 y el 4, se los voy a quitar al conjunto A. Se los voy a quitar. El 0, el 2 y el 4 se los voy a quitar. Ve a su conjunto A y me dice qué le queda a partir de quitarle el 0, el 2 y el 4. Sería el 1, el 3. El 1, el 3 y el 5. Correcto. Esa es la operación A menos B. El 1, el 3 y el 5. Muy bien. Para que quede claro esto, por favor, vean pues. Ahora lo contrario. Si ahora es el conjunto B, lo que le restamos, lo que tiene en común con el conjunto A, ¿qué nos quedaría? Ahora es al contrario. ¿Qué le voy a quitar a B con el conjunto A? Le voy a quitar el 0, el 2 y el 4 porque son los elementos que tienen en común. ¿Qué me queda en esta operación B menos A, compañeros? 6 Ahí y sí 8. queda el 4 y el 8. ¿Cuál nos queda? 6 y 8. 6 y 8. Eso es lo que nos queda en operación B menos A. Eso es lo contrario. Entonces, ahora la base es el conjunto B. Y a B le estoy quitando lo que se repite o tiene en común con el conjunto A. ¿Vamos bien? Veamos. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda al quitarle al conjunto A lo que se repite o tiene en común con el conjunto B? Primero, acá me dicen, ¿cómo quedaría la operación A menos D? ¿Qué elementos tienen en común? A menos D. Vamos, ¿qué elementos tienen en común el conjunto A con el conjunto D? El 1, El coma, 2 y el 4. Ok, ¿qué me queda entonces en la operación A menos D? 0, 3 y 5. Ok, me quedan los elementos, por favor. Me quedan los elementos 0, 3, 5. Eso es lo que nos queda en la operación A menos D, ¿verdad? El 0, el 3 y el 5. Muy bien. Pero planteamos lo contrario. Ahora es la operación D menos A. Ahora es lo contrario, D menos A. Ahora la base es el conjunto D. ¿Qué elementos me quedan en esa operación? Ahora es D. Siempre le voy a quitar el 1, el 2 y el 4 al conjunto D con el conjunto A. El 1, el 2 y el 4. ¿Qué me queda en el conjunto D al restarle lo que tiene en común con el conjunto A? 6 y 6 7. y 7. El 6 y el 7, ¿verdad? Eso es lo que nos queda, el 6 y el 7. Muy bien. Tengo otra operación ahí, me ayudan, por favor. ¿Cómo quedaría la operación? Acá, vean. De restarle al conjunto B el conjunto C. Bien. ¿Qué nos quedaría de restarle al conjunto B el conjunto C? 0. Ok, me quedaría 0. 2, 4, 6, 4, 6. Todo el conjunto. 8. 0 y 8. Pregunto, y usted me dice si están de acuerdo o no. La respuesta en la diferencia de B menos C o del conjunto C con el conjunto B menos C, ¿es esa? 0,2, 4, 6, 8. Sí, Lick. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Todos están de acuerdo, ¿va? Sí. Va. ¿Qué me queda al restarle ahora al conjunto C el conjunto B? ¿Qué nos queda? Ahora es al contrario. Restarle al conjunto C lo que se repite o tiene en común el conjunto B. ¿Qué nos queda? 1, 3, 5, 7 y 9. Ok, me queda el 1, me queda el 3, el 5, el 7 y me queda el 9. Bien, yo creo que queda clara acá la diferencia de conjuntos, ¿va, compañeros? ¿Sí? Creo que queda clara la diferencia de conjuntos. Así quedaría entonces la operación B menos C y la operación C menos B. ¿Ya? ¿Por qué exactamente en la operación B menos C nos queda exactamente el conjunto B? Porque observamos y entre el conjunto B y el conjunto C no tienen nada en común.
Entonces, al conjunto B con el conjunto C no le estoy quitando, no le estoy restando nada. Y la operación C menos B, sigo diciendo que el conjunto B y el conjunto C no tienen nada en común. Por lo tanto, al conjunto C con el conjunto B no le estoy restando, no le estoy quitando nada. Por lo tanto, me quedan todos los elementos que tiene el conjunto C. Esa es la razón por la que nos quedan todos los elementos completos. En la primera operación de B y en la segunda operación, todos los de C. ¿Estamos, compañeros? Esta es operación diferencia de conjuntos y se opera de esa manera. Espero que quede claro. ¿Ya? Entonces, ahora anotan diferencia simétrica de conjuntos. Por favor. Diferencia simétrica de conjuntos. Vamos con la siguiente operación. Diferencia simétrica de conjuntos. Ok. Se llama diferencia y ahora es diferencia simétrica de conjuntos. Vean, el símbolo matemático para la diferencia simétrica, compañeros, es una figura como la siguiente, la de un triángulo rectángulo, una figura así. Esa es la figura de la diferencia simétrica entre dos conjuntos, como la figura de un triángulo rectángulo, por favor, ¿sí? Ahora bien, la diferencia simétrica de conjuntos opera de la siguiente manera. Dado que tenemos conjunto A y conjunto B, vamos a decir acá A, diferencia simétrica, conjunto B. La diferencia simétrica se da entre dos conjuntos, ¿sí? Y la forma en que vamos a operar la diferencia simétrica es la siguiente. Dado acá de forma hipotética el conjunto A y el conjunto B, que sí los conocemos, la diferencia simétrica entre conjunto A y conjunto B va a ser igual a esta resta, vean. A la resta entre el conjunto A y el conjunto B, A menos B, y esto lo van a unir con lo contrario, o es decir, con la resta del conjunto B y el conjunto A. Entonces, A diferencia simétrica de B es A menos B unido B menos A. Así aplica y así se opera, ¿sí? Si lo llevamos a la práctica, la diferencia simétrica ya en la práctica del conjunto A con el conjunto B es exactamente igual. Ahora sí abro llaves y ustedes me ayudan porque ustedes tienen esos valores ahí ya definidos. ¿Qué nos quedó de la operación A menos B? ¿Alguien que me pueda apoyar? 1,3,5. Ok, de la operación A menos B nos quedó 1,3,5. Coma. Dice unido con lo contrario, B menos A. ¿Qué nos quedó de la operación B menos A? 6,8. Nos quedó 6,8. Cierro esa llave acá. Y esa es la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B. Muy bien. Pero me piden, por ejemplo, me piden operar la diferencia simétrica entre el conjunto A. Esta es otra. Diferencia simétrica conjunto D. ¿A qué es igual esto? A diferencia simétrica conjunto D. Es igual a tener la diferencia del conjunto A menos el conjunto D, unido con lo inverso o lo contrario, en este caso conjunto D menos conjunto A. Si lo llevo a la práctica, entonces la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto D sería, abrimos llaves y ustedes me ayudan. ¿Cómo quedó la operación A menos D? 0,3,5. 0,3,5. Ok, unido a lo contrario, ¿cómo quedó la operación D menos A? 6,7. 6,7. Y aquí esto unido porque eso manda la operación diferencia simétrica. Cierro llaves y es eso, ¿verdad? 0,3,5,6,7. A menos D unido D menos A diferencia simétrica conjunto D. Así opera la diferencia simétrica. Por último, me dicen, por favor, ¿cómo quedaría la diferencia simétrica entre el conjunto B, acá, ¿verdad? Diferencia simétrica entre el conjunto B con el conjunto C. Y esto equivale a tener, ¿verdad? Esto equivale a tener la resta entre el conjunto B y el conjunto C, es decir, B menos C, unido a lo contrario, en este caso C menos conjunto B. Y cierro. Y entonces, la diferencia simétrica, ya con valores, entre el conjunto B
y el conjunto C quedaría, ¿va, compañeros? Ahora ya en llaves y valores numéricos acá, en llaves y valores numéricos, me ayudan, por favor. ¿Cómo nos queda B menos C? Nos quedan todos los elementos de C, ¿verdad? Que son los elementos 0, 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Y luego dice unido con la diferencia C menos B. Y como no le estoy quitando nada al conjunto C, esta diferencia nos queda 1, 3, 5, 7 Y 9. 7 y 9. ¿Ok? Y yo cierro llaves acá en esa diferencia simétrica del conjunto B con el conjunto C. Cierro llaves y así es como opera la diferencia simétrica entre conjuntos, ¿va, compañeros? Y ustedes van a presentar, vean, ya en la práctica no es necesario que pongan esto, ¿sí? Sino que se vayan directamente al ejercicio, porque esto ya lo van a saber, ¿sí? Entonces, en la práctica no van a dejar indicado esto o no se deja indicado esto. Se van de una vez a esto, ¿va? A la práctica como tal. Pero, compañeros, eso es diferencia simétrica entre conjuntos, ¿verdad? Y opera de esa manera. Lick, disculpe, ahí en el último resultado, ahí no importa el orden de los números, ¿verdad? Solo la unión de los conjuntos. Sí, no importa. Si usted gusta, Claudia, los puede ordenar, porque ahí le quedarían del 0 al 9 ordenados, ¿va? Es decir, 0,1, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9. Si usted los quiere ordenar, los puede ordenar, no hay problema. Si no, la diferencia simétrica puede quedar así como la dejé, no hay problema. El orden en esos elementos no implica nada porque son los mismos elementos, no estoy agregando ni quitando nada de esa diferencia simétrica, ¿verdad? Es solamente esa. Gracias, Lick. Bien, entonces, compañeros, la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, la diferencia de conjuntos y la diferencia simétrica de conjuntos tienen propiedades. Las voy a ver de una vez antes de entrar a la siguiente operación. Anoten ahí propiedades, ¿sí? Propiedades de las operaciones con conjuntos. Propiedades de las operaciones con conjuntos. ¿Sí? Propiedades de las operaciones con conjuntos, para que les quede claro a ustedes. Bien, empezando con la operación unión, ¿sí? Empezando con la operación unión. Vamos a operar dos propiedades para la operación unión, dos propiedades. La primera propiedad para la unión que vamos a trabajar se llama propiedad conmutativa, ¿sí? La cual nos indica lo siguiente, vean pues, la cual nos indica lo siguiente. Si se trata de la unión, me dice que la unión del conjunto A con el conjunto B va a ser la misma o es igual a la unión entre el conjunto B con el conjunto A. Esa es propiedad conmutativa en la unión de conjuntos. Propiedad conmutativa en la unión de conjuntos. Hay otra propiedad que se llama asociativa, siempre en la unión de conjuntos. La propiedad asociativa nos dice sí, propiedad asociativa, ¿ya? Esta nos dice que es lo mismo realizar la unión entre el conjunto A, el conjunto B, unido, conjunto C, va a ser igual a realizar la unión entre el conjunto B unido con el conjunto A y el conjunto C. Se llama propiedad asociativa, pero esa unión de A con B y C es lo mismo que B unido A con C. Entonces, se cumplen dos propiedades, conmutativa y asociativa en la unión de conjuntos. Ahora, en la intersección. En la operación intersección, siempre dos propiedades, ¿verdad? En la operación intersección, compañeros, nos vamos, propiedad número 1, se sigue llamando conmutativa. Propiedad conmutativa. ¿Sí? Y la propiedad conmutativa en la intersección de conjuntos nos dice que si hacemos la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, nos va a dar lo mismo o es igual a hacer la intersección entre el conjunto B con el conjunto A. Propiedad conmutativa en la intersección de conjuntos, eso es lo mismo, ¿sí? Y también se cumple la propiedad llamada asociativa. Para la intersección de conjuntos, la propiedad asociativa se aplica o se cumple de la siguiente manera.
A propiedad asociativa, con la intersección de conjuntos nos dice que realizar la intersección entre el conjunto A y el conjunto B, intersección conjunto C, va a ser lo mismo o es lo mismo a realizar la intersección entre el conjunto B con la intersección entre el conjunto A y el conjunto C. Da lo mismo y se cumple entonces. Entonces, propiedades en la unión de conjuntos, propiedades en intersección de conjuntos, asociativa y conmutativa o conmutativa y asociativa. Se cumplen de esa manera, compañeros, lo van a ver en la hoja de trabajo 1, pues ya van a saber de qué se trataba, de la propiedad asociativa y de la propiedad conmutativa en la unión, en la intersección, y ahora vamos a diferencia de conjuntos, ¿verdad? Vamos, propiedades en la diferencia de conjuntos, anoten ahí. Propiedades en la diferencia de conjuntos, ¿verdad? Y bien, en la diferencia, hablamos siempre de la propiedad conmutativa ¿sí? Hablamos de la propiedad conmutativa en la diferencia. Y por lo que hemos venido trabajando, y yo sé que les quedó claro el tema, díganme ustedes si la propiedad conmutativa se cumple o no se cumple en la diferencia de conjuntos. No. No. ¿No? No. ¿Razón por qué no se cumple? Porque no da los mismos resultados. Correcto. No se cumple porque A menos B no es lo mismo que B menos A. Y eso ustedes lo vieron porque ya lo tienen en su cuaderno. Entonces decimos que la propiedad conmutativa en la diferencia de conjuntos no se cumple. O no es igual. Ese signo atravesado por una diagonal significa no igual o no es igual. A menos B no es igual que B menos A. Entonces la propiedad conmutativa en la diferencia de conjuntos no se cumple, compañeros. Por consiguiente, la propiedad asociativa tampoco se cumple. Propiedad asociativa tampoco se cumple. ¿Por qué? Al tener la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B, diferencia conjunto C, tenemos que no va a ser lo mismo o no es igual, por favor, a la diferencia entre el conjunto B, diferencia conjunto A, conjunto C. No es lo mismo. No se cumple. La diferencia de conjuntos no se cumple en la propiedad conmutativa y en la propiedad asociativa, porque no es lo mismo, no es igual. Entonces, simplemente no se cumple. ¿Ya? Ahora, propiedades de la diferencia simétrica. Veámoslas. Son las mismas propiedades asociativa y conmutativa en la diferencia simétrica. Para que lo tengan claro, entonces, diferencia simétrica. Propiedad número 1, llamada conmutativa, sí se cumple. Propiedad conmutativa, sí se cumple. Dado de que la diferencia simétrica entre el conjunto A y el conjunto B, si es lo mismo o si es igual a la diferencia simétrica entre el conjunto B con el conjunto A. Entonces, la propiedad conmutativa en la diferencia simétrica sí se cumple, compañeros. ¿Ya? Número 2, la propiedad asociativa en la diferencia simétrica de conjuntos también se cumple. Propiedad asociativa también se cumple, ya que la diferencia simétrica entre el conjunto A, diferencia simétrica conjunto A, conjunto B, ¿sí? Diferencia simétrica conjunto C, sí es igual a la diferencia simétrica entre el conjunto B, sí es igual a la diferencia simétrica entre el conjunto B, diferencia simétrica conjunto A, con la diferencia simétrica del conjunto C. Resumiendo, entonces, las propiedades conmutativa y asociativa en la diferencia simétrica del conjunto sí se cumple. Y ahí tengo, y la aplicación sería esa, compañeros, sí se cumple. Entonces, propiedades vistas
conmutativa asociativa para la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica de conjuntos se cumple en 3, ¿verdad? De las 3 operaciones, menos en la diferencia de conjuntos, ahí no se cumple, ¿ya? ¿Queda claro esto entonces de las propiedades de las operaciones con conjuntos? Ahora vamos a concluir, nos faltan 2 conceptos de estas de las operaciones con conjuntos, y anoten ahí, por favor, conjunto, universo y complemento. Así, conjunto, universo y complemento. Conjunto, universo y complemento. Bien. Por favor, el símbolo matemático que vamos a utilizar para el conjunto universo, compañeros, ¿sí? También va a ser una U, pero no la U que utilizamos para la unión de conjuntos, que es así. Vamos a utilizar una U de esta manera, ¿sí? Diferente a la unión de conjuntos para hacer la diferencia cuando trabajemos y que tengamos que trabajar unión y también conjunto universo, ¿va? Entonces, el universo se trabaja con esa U, a diferencia de la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, conjunto universo, anotemos un concepto, se representa por ese símbolo y anotemos un concepto de lo que es el conjunto universo, ¿sí? Anotemos ahí. Es el conjunto universal o de referencia. Es el conjunto universal o de referencia. Es el todo en un momento dado. Es el todo en un momento dado. Es el todo en un momento dado. Y todo conjunto del que se hable. Y todo conjunto del que se hable. Debe de ser subconjunto del universo. Y todo conjunto del que se hable debe de ser subconjunto del universo. Y todo conjunto del que se hable debe de ser subconjunto del universo. Muy bien. El conjunto universo nos va a servir, compañeros, para trabajar el otro concepto que se llama complemento, ¿sí? Entonces, conjunto universo y complemento. Acá, en el complemento, que lo vamos a trabajar en conjunto con el universo. Anoten ahí, por favor, complemento. Y anotan también, por favor, un concepto. Dice, complemento. Es lo que le hace falta a un conjunto. Complemento es lo que le hace falta a un conjunto para ser igual al universo. Es lo que le hace falta a un conjunto para ser igual al universo. Ahora bien, ¿cómo se representa el símbolo del complemento? Vean, pues, dado un conjunto, dígase conjunto A. El símbolo del complemento, compañeros, va a ser acá una C en pequeño, que significa complemento. Entonces, ahí se lee A complemento. Pero el símbolo de complemento es una C que va como potencia o exponente de un conjunto indicado, ¿verdad? En este caso, conjunto A, y tiene esa C como potencia y pues se lee complemento, A complemento. Pues bien, recomendación, para que lo sepan, no pueden trabajar el complemento de un conjunto si ustedes no conocen el universo. En conjuntos, primero tengo que conocer el universo para operar el complemento de cualquier conjunto, ¿sí? Entonces, voy a poner ahorita el ejemplo o en práctica el complemento de ciertos conjuntos, ¿ya? Pero primero tengo conjunto universo, ¿eh? Conjunto universo es igual, acá, ¿verdad? Conjunto universo es igual, abrimos llaves, y es igual a los elementos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y voy a llegar hasta el 6. Este es nuestro conjunto universo en este ejemplo, ¿sí? Del 0 al 6, conjunto universo. Ahora voy a tomar en cuenta ciertos conjuntos, dígase conjunto A, ¿sí? Conjunto B,
conjunto C y voy a trabajar también conjunto D. Conjunto A formado por los elementos 1, 4 y 6. Conjunto B formado por los elementos 0, 3, y 5. Conjunto C formado por los elementos 2, 4. Conjunto D formado por los elementos 1, 5. Voy a cerrar llaves acá del conjunto A, del conjunto B, del conjunto C y también llaves del conjunto D. Ok. El complemento de un conjunto, pues es lo que le hace falta a ese conjunto para ser igual al universo, ¿sí? Por eso les decía que no pueden operar el complemento de un conjunto si ustedes no conocen el universo. Es conociendo el universo y conociendo los diferentes conjuntos A, B, C, D, vamos a hacer los complementos. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Si el conjunto A tiene los elementos 1, 4, 6, ¿qué le hace falta al conjunto A para ser igual al universo? ¿Sí? Entonces decimos, acá decimos, conjunto A, ¿sí? Conjunto A, complemento. O simplemente decimos A, complemento. Y tenemos que esto es igual, abrimos llaves. ¿Y qué le hace falta al conjunto A si tiene los elementos 1, 4, 6 para ser igual al universo? Pues le hacen falta el 0, el 2, el 3 y el 5, ¿verdad? El 0, el 2, el 3 y el 5. Tiene el 1, el 4 y el 6. Cierro llaves, entonces A complemento quedaría de esa manera con los elementos 0, 2, 3 y 5. Cerramos llaves y ese es el complemento del conjunto A. ¿Qué le hace falta entonces al conjunto B para ser igual al universo? Si el conjunto B tiene los elementos 0, 3 y 5. Entonces decimos B complemento. Y tenemos que al conjunto B le hacen falta los elementos, el 0, perdón, ya lo tiene. Le hace falta el 1, el 2, el 3 ya lo tiene. Le hace falta el 4, el 5 ya lo tiene. Le hace falta el 6. Entonces, al conjunto B le hacen falta el 1, el 2, el 4 y el 6 para ser igual al universo. Y se lee B complemento. ¿Qué le hace falta al conjunto C para ser igual al universo? ¿Sí? Entonces decimos B complemento. Y al conjunto B, perdón, al conjunto C, no es conjunto B, ¿verdad? Al conjunto C le hacen falta los elementos, ¿sí? B complemento y le hacen falta los elementos, abro llaves. Si tiene el 2 y el 4, al conjunto B le hacen, al conjunto C, perdón, le hacen falta los elementos 0, 1, el 2 ya lo tiene, 3, el 4 ya lo tiene, le falta el 5 y también le falta el elemento 6. Cerramos llaves y el complemento del conjunto C quedaría de esa manera. Conjunto D, para finalizar, tiene los elementos 1 y 5. Entonces, ¿qué le hace falta a ese conjunto D para ser igual al universo? Entonces, D complemento. Abrimos llaves y ¿qué le falta al conjunto D? Si tiene el 1 y el 5, le falta el 0, el 1 ya lo tiene, le falta el 2, el 3, el 4, el 5 ya lo tiene y le falta el 6. Cierro llaves, compañeros, y acá está la operación conjunto universo y conjunto complemento. O universo y complemento aplica de esta manera. ¿Está claro? Con esto concluyo las operaciones por separados de conjuntos: unión, intersección, diferencia simétrica, complemento y universo. Ahora vamos a hacer una operación combinada con todas estas que trabajamos de forma separada. El tema es operaciones combinadas con conjuntos. Ese es el tema, operaciones combinadas con conjuntos. Y vamos a poner en práctica todo lo que ya trabajamos ahorita por separado, que es exactamente lo mismo, compañeros. Operaciones combinadas con conjuntos, ¿sí? Anotémoslo. Y van a hacer lo siguiente, acá. Dado los siguientes conjuntos, ¿sí? Dado los siguientes conjuntos, vamos a operar o a efectuar, ¿sí? Dado los siguientes conjuntos, vamos a operar o a efectuar lo siguiente. Entonces, acá, por ejemplo, dado el conjunto A, ¿sí? Conjunto A.
formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Dado el conjunto B, formado por los elementos 0, 1,